No asustes. Sí, bájale poquito al del micro. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Ciertamente estamos el día de hoy empezando esta transmisión con el templo, en un domingo en la mañana, con el templo prácticamente vacío, aunque doy gracias a Dios porque el Señor nos ha dado algunos recursos de hermanos y hermanas que nos pueden ayudar en el servicio al Señor, como lo vamos a hacer ahora en los cantos, en las alabanzas. Queremos darles la bienvenida a esta transmisión a todos aquellos que la pueden estar siguiendo, especialmente a los hermanos, a las familias del TVB. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes y les agradecemos que nos estén acompañando en esta mañana. Vamos a cantar algunos cantos a nuestro Dios, así es que, mire, voy a pedir a los que están aquí que se pongan de pie para cantar los himnos, los cantos. Empezamos en esta mañana entonando y alabando al Señor con el canto Amor tan grande. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Vamos a prepararnos ahora para tener nuestro tiempo de oración y queremos invitarles a todos aquellos que están en su casa que traten de seguirnos también en lo que son los cantos, las alabanzas, que pudiéramos alabar a nuestro Dios en donde estamos con estos cantos que le estamos entonando. Vamos a entonar el siguiente canto que se titula Dios está aquí. Después de eso estaremos orando. Dios está aquí. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. No puedes tener a tu lado en este mismo instante, no puedes sentir muy dentro de tu corazón, no puedes llevar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes servir. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora vamos ante tu presencia agradeciéndote, como tu palabra lo dice, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha sostenido. Nos mantienes, Señor, de todo lo necesario, a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por los recursos y la tecnología que tenemos a nuestra disposición en este tiempo, de poder hacer, Señor, lo que estamos haciendo hoy. No podemos reunirnos, congregarnos toda la iglesia como lo hacemos constantemente o comúnmente, pero podemos, Señor, a través de estas herramientas digitales, transmitir el culto, el servicio, Señor, que estamos poniéndolo en tus manos. Estamos pidiéndote que tú nos bendigas, nos ayudes en todo lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos, jóvenes, señoritas que están en esta mañana apoyándonos, Señor, aquí en el templo para poder transmitir este culto. Rogamos, Señor, que todo sea usado por ti y especialmente, Señor, que todo lo que hagamos te dé honra y gloria en esta mañana. Estamos pidiéndote, Señor, por algunas peticiones especiales que podemos tener y tenemos delante de ti en esta mañana. Estamos rogándote, Señor, especialmente en esta hora, que tú sigas fortaleciendo y consolando a la familia Pérez Chico, Señor, por la sensible, muy sensible pérdida de don Héctor el día de ayer en la mañana, Padre. Rogamos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté presente en el corazón de toda la familia. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda darles consuelo a cada uno de ellos, Señor, a la hermana Malena, cada una de sus hijas, de sus hijos, yernos, nueras, nietos, nietas, Señor, toda la familia está en tus preciosas manos. También, Señor, se nos ha comunicado otra petición especial. Rogamos por la salud de la hermana Andy Ramírez de Gutiérrez, Señor, la esposa de nuestro hermano Daniel Gutiérrez, por la necesidad que tiene de una cirugía, por lo complicado que puede ser, por cómo está su salud en este momento. Rogamos, Señor, que tú obres, que tú trabajes, Señor, en su cuerpo, y esa cirugía, si la van a realizar, que tú guardes, Señor, aún su propia vida, Padre Santo. Intervengas a través de los médicos, de la medicina, de todos los que pudieran participar. También, Señor, estamos rogándote, como lo hemos hecho ya varias veces, por esta que es tu iglesia, por el Templo Bautista Bíblico de Chihuahua, por cada una de las familias, Señor, que formamos parte de esta iglesia. Rogamos, Señor, porque tú sigas cumpliendo tus planes. Rogamos para que nos des la sabiduría que nos hace falta, Señor, para cada decisión que debemos de tomar en estos momentos.
Rogamos, Padre, que nos permitas ver tu gloria, que nos permitas ver, Señor, tu grandeza a través de cómo, Señor, lo has hecho hasta ahora, cómo suples nuestras necesidades y te encargas, Señor, de cada familia, de cada hermano, de cada hijo e hija tuyo, Señor. Rogamos también, Padre, que bendigas, por favor, al pastor, a la hermana Diana, que les guardes en el paso, Señor, que pronto puedan regresar. Rogamos, Padre Santo, que a cada uno de los pastores que tenemos la dicha de trabajar para ti, Señor, en esta iglesia, con esta iglesia, también, Señor, tú nos guíes siempre, nos des la sabiduría que nos hace falta para poder encaminar a esta grey, a esta congregación, a darte honra y gloria. Y especialmente, Padre, rogamos, suplicamos por todas aquellas personas que están ahorita, en este momento, en todo el mundo, Señor, sufriendo, padeciendo por la pandemia, Señor, del coronavirus, que cada uno de ellos, Señor, pueda voltear en estos momentos hacia ti, Señor, que puedan buscarte. Recuerdo ese texto de tu palabra, Señor, que es pertinente para este tiempo, que ellos puedan buscarte a ti mientras puedes ser hallado, que puedan llamarte a ti mientras aún, Señor, estás cercano y al alcance de nosotros. Por favor, Padre, que muchas personas, como consecuencia de todo lo que se está viviendo, vengan al conocimiento de Jesucristo para salvación. Ruego por esto, Señor, ruego por todas las peticiones, ruego por el tiempo de la predicación, la enseñanza que vamos a tener hoy, que uses, Señor, a tu siervo, que uses tu palabra y logres el trabajo necesario en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta este momento. Estamos en tus manos. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están aquí pueden tomar su lugar para entonar desde nuestro lugar el siguiente canto. Se titula Contempla a Dios. Quien formó las olas al hablar, encontró la arena en el mar. Reyes, pueblos temblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Quien le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder.
bendición que podemos adorar a nuestro Dios en donde estamos, sea aquí en el templo, sea en su casa. Vamos a tener ahora a continuación una pequeña lectura de la palabra de Dios, o la lectura que correspondería a este día en el Salmo 112. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos en sus casas. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 112, versículo del 1 al 10. Le repito la cita, Salmo 112, versículo 1 al 10. Comencemos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entonar el último himno antes de tener el tiempo de la predicación. Les invito por favor a que me acompañen a entonar el himno Porque Él vive. Los que están aquí, si gustan ponerse de pie, por favor. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, así veló, vino y murió por mi pecado, vacía está la tumba. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es en Él, a un tierno niño toca su piel, gozo nos da, pero el Señor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Batallaré al ver la vida triunfando invicta, veré glorioso
lugar los que están aquí. Vamos a tener el tiempo, hermanos, ahora de la exposición de la palabra de Dios. Les invitamos, por favor, a que podamos estar atentos a lo que el Señor nos va a mostrar en este día, en el estudio de la palabra de Dios. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos que están aquí, algunos pocos, ¿verdad? Y los que nos están siguiendo a través de internet. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Se siente un poco extraño esta situación de ver la iglesia en domingo de esta manera. La verdad es que también pedimos a algunos, sobre todo los muchachos de la música y otros más, que nos puedan acompañar para no predicar solamente a las bancas, ¿verdad? Y hay aquí 9 personas, ¿verdad?, que nos están acompañando y ayudarán un poco para poder exponer mejor y no sentir, ¿verdad?, que no estamos viendo a nadie. Y hermanos, les agradecemos a los que están en su casa, que han tomado ese tiempo. Recuerden que sigue siendo el día del Señor y tenemos que tener la misma reverencia ante el Señor. Su palabra va a ser predicada, estamos alabando a nuestro Dios. Así que les agradecemos que tomemos con lo más reverencia que se pueda este momento y podernos realmente gozar en estar aquí con la palabra del Señor y ser predicada. El día de ayer en nuestro país se comunicó que estamos a punto de entrar en lo que se conoce como la fase 3 de las etapas de contención de la pandemia. Y eso implicaría un cese casi absoluto de lo que son todas las actividades sociales y comerciales de nuestro país. Desde la semana pasada nuestra iglesia entró en esta etapa de prevención y hoy es el primer domingo en el que realmente no estamos, ¿verdad?, congregándonos con las actividades normales, tratando de no provocar, ¿verdad?, ningún peligro a nadie y poder obedecer lo que el gobierno nos mandaba. Pero me ponía a pensar cómo la Biblia da muchas órdenes en el Nuevo Testamento a lo que es la convivencia entre hermanos y el juntarnos y el disfrutar de la situación que en la Biblia se conoce como la coinonía, que es la comunión entre nosotros. La Biblia habla de no dejar de congregarnos. La Biblia habla de hospedarnos los unos a los otros. La Biblia habla aún de saludarnos con ósculo santo, de recibirnos los unos a los otros, de cantar juntos al Señor. Y todas esas cosas, hermanos, sabemos que ahorita no las podemos hacer. Así que esto debe llamarnos atención realmente. Y debemos meditar en lo que realmente Dios está buscando para su iglesia. No es un tiempo, hermanos, de vacaciones espirituales ni eclesiásticas. No es un tiempo de descansar de la vida cristiana. Realmente Dios está llamando nuestra atención con todo esto. A lo largo de las semanas, esperemos si no sea así, pero si a lo largo de las semanas seguimos en esa situación, cada uno de nosotros empezaremos a ver realmente lo importante que es la iglesia y el estar congregados juntos. En este tiempo, hermanos, debemos de comportarnos a la altura y de desarrollar cada uno un plan de avance y crecimiento espiritual en estas situaciones. Para muchos serán los días más peligrosos de su vida espiritual y tenemos que estar conscientes de que si no tenemos la protección normal de las reuniones de la iglesia, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros, hermanos, con el crecimiento de nuestra vida espiritual? Creo que en estos momentos cada uno veremos si somos dependientes de nuestra vida espiritual o posiblemente nos estábamos refugiando en algún programa eclesiástico. Oremos, hermanos, por esta situación, porque es claro, sin duda es claro que el Señor está llamando y quiere hacer algo con su iglesia. Mire, hemos decidido cortar un poco lo que son las enseñanzas que veníamos dando acerca de Visión 2020. Y en base a esta situación tan atípica, empezar una serie de temas que hemos titulado El pueblo de Dios en tiempos difíciles. Y ver una serie de enseñanzas de cuando el pueblo de Dios, Israel, o aún la iglesia, pasaron por momentos de crisis y ver todo lo que el Señor nos da como enseñanza en su palabra y los principios espirituales que podemos tomar de situaciones como la que ahorita estamos viviendo. Una de las cuestiones más difíciles de concebir en la vida del cristiano y aún en las personas sin hacerse afín a ninguna religión es realmente entender por qué los humanos debemos de sufrir.
por qué la gente y aún por qué la iglesia pasa por momentos de dolor y de sufrimiento. Podríamos pensar que a lo mejor los que estamos dentro de lo que es un contexto cristiano, un círculo cristiano, estamos exentos de que el sufrimiento llegue a nuestra vida. Aún hay gente que predica eso. Pero nosotros mismos somos testigos y damos testimonio que la crisis y el sufrimiento es algo que todos algún día tendremos que pasar. Y ¿sabe? Este tipo de situaciones es la que en realidad Dios en su voluntad ha decidido que sean los mejores maestros y mentores para el crecimiento y la madurez de nuestra vida. Tengo que aclarar que no estoy hablando de como tal la maldad y el pecado que reside en el corazón, porque sabemos perfectamente que Dios en su santidad no es el autor del mismo. Estoy hablando de aquellas situaciones que en nuestra vida llegan sin realmente esperarlo, aquellas enfermedades, aquel dolor, aquellas crisis que llegan y que el Señor usa en su voluntad para hacernos saber que Él realmente está trabajando con nosotros. La Biblia está llena de este tipo de situaciones. Yo creo que cuando hablamos del sufrimiento en los hijos de Dios, al primer personaje que recordamos sin duda es a Job. Aquel hombre varón, justo, temeroso, próspero, bendecido por Dios. Posiblemente era de las mejores personas que alababan a Dios en aquel momento. Y el Señor decidió, si usted lee el capítulo 1, el Señor decidió que Job sufriera. Podríamos pensar, ¿cómo puede ser esto posible? Pero qué interesante que al final del libro de Job, el mismo Job da testimonio y dice, debido a esta situación, él confiesa que ahora él realmente puede decir que conoce a Dios. Mire cómo un hombre que tenía un testimonio tan bueno delante de Dios, él mismo confiesa que el sufrimiento le sirvió para engrandecer su conocimiento de Dios y así alabarlo más. Podríamos pensar en el apóstol Pablo. Sin duda, bueno, en mi opinión, el mejor cristiano del cual podemos tener registro. Un hombre inalcanzable en cuanto a su devoción al Señor, la oración, el evangelismo, el sacrificio, la predicación del evangelio, la compasión por las almas. Pero si leemos segunda a los Corintios, una carta que él escribe a aquella iglesia defendiendo su apostolado y su llamado al Señor ante las críticas de personas que negaban su ministerio y querían hacerlo salir de la iglesia de Corinto. ¿Puede ser posible que alguien dudara del apóstol Pablo? Sin embargo, la Biblia dice que él tuvo que sufrir las críticas de la gente. Después podemos pensar, como hablamos entre semana, de la iglesia del primer siglo. Personas que en el paganismo vivían, dejaron de lado su idolatría para seguir al Señor, y a pesar de eso llegó la persecución más férrea que jamás posiblemente se había visto o se ha visto en la historia de la iglesia. Porque nos podríamos preguntar, ¿por qué esas familias con tan grandes testimonios tuvieron que morir quemados vivos y descuartizados por bestias en los circos romanos? ¿Que acaso ellos no merecían el estar alejados del sufrimiento por el tremendo testimonio que estaban dando para la formación de la iglesia del primer siglo y que son las bases de lo que tenemos ahora? La historia de esta mañana está basada en un momento de crisis grandísimo para la nación de Israel. Un pueblo especial que Dios quiso elegir para que fuera de bendición a las naciones, estaría a punto de sufrir su primer gran momento de crisis antes de aún formalizarse como una nación existente ante el mundo. Así que les invito, por favor, si son tan amables, que vayamos a Éxodo capítulo 14, que es donde en esta mañana estudiaremos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 14. Voy a ir haciendo la lectura y la explicación junto con la lectura para ir tomando, ¿verdad?, el hilo de esta historia. Obviamente hay un contexto previo muy grande que la mayoría conocemos desde que Dios, ¿verdad?, llamó a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de una tierra estaba latente. Cuando Jacob tuvo a sus hijos, uno de ellos fue vendido a Egipto. Llegó como esclavo, terminó siendo gobernador, y cuando su propia familia, que había quedado en lo que iba a ser Israel, padeció hambre y hambruna, fueron a Egipto a
pedir comida y se encontraron con la sorpresa de que ahora José, aquel hermano que habían vendido, era el gobernador. Así que José hizo traer a las familias que apenas iban existiendo de los judíos, de donde estaban para vivir en Egipto. Pasaron 430 años de eso y la situación era totalmente diferente. Era una nación que de 70 y tantas personas que habían llegado aquí, se cree que casi los 2 millones de personas eran esclavos y estaban sometidos bajo un yugo terrible del rey de Egipto, de Faraón. Eran tratados inhumanamente, no se les pagaba, no tenían ninguna prestación de absolutamente nada, trabajaban como animales todo el día. Y en esas situaciones que Dios levanta a un hombre llamado Moisés y les dice: tú vas a ser el encargado de sacar a mi pueblo de ahí. Conocemos la historia de las 10 plagas y cómo esto causó que de cierta manera Faraón, por el dolor de la última plaga y de haber perdido a su hijo, que la Biblia dice que se sentaba a un lado de él en el trono, muriera. Fue que Faraón les dijo: váyanse, no los quiero ver aquí. Y cuando el pueblo iba huyendo de Egipto, saliendo de Egipto, después de aquella grande opresión y dolor que tenían, la nación pensó que por fin serían libres y que por fin podrían tener, ¿verdad?, paz de todo el dolor y el sufrimiento por el cual estaba pasando, pero no se imaginaban los planes, no que tenía Faraón, los planes que Dios tenía para su pueblo. Porque lo que vamos a ver a continuación no tiene absolutamente nada que ver con la maldad, el egoísmo y el orgullo de Faraón. Tiene que ver con la voluntad de Dios y cómo Dios permite que su pueblo y su iglesia pasen por crisis. Así que veremos el proceso, hermanos, que la Biblia muestra acerca de la crisis, el sufrimiento y el dolor, que todos algún día, hermanos, sin duda tenemos que pasar. Posiblemente ya algunos ahorita se sienten en esa situación. Hermanos, estamos orando por la situación de cada uno de ustedes. Job oraba ahorita en el momento de oración por la familia Pérez. De hecho, aquí hay una representante, ¿verdad? Estamos orando por su familia, hermana, que el Señor les consuele. Estamos orando por aquellas personas que han perdido su trabajo, que no tienen trabajo en este momento. Muchos de ustedes que han menguado, ¿verdad?, su actividad económica. Son momentos de crisis, pero mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es este tema. Fíjese lo que dice el versículo del 1 al 3. Éxodo 14 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephod. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Primero quiero, hermanos, que analicemos lo que es el inicio de las crisis o el sufrimiento y el dolor. Lo primero que tenemos que saber es que esta vida, hermanos, no está en nuestras manos. Hay una persona, hay un ser que está sentada en un trono y tiene el control absoluto de todas las cosas, y él decide el rumbo y la dirección de cada persona, y por consiguiente esos rumbos individuales se unen para trazar el camino de toda la humanidad. Por supuesto, hermano, que estoy hablando de Dios, el Señor y Creador del universo. Y mire cómo en este inicio de una historia que pareciera ser el fin de los israelitas, se ve quién es el autor intelectual, el protagonista de esta historia y de todas las demás de la Biblia. Moisés no dudó en poner en el versículo 1 quién era el responsable de lo que a continuación vamos a leer. Habló Jehová a Moisés. Moisés en ningún momento dudó de poner en primer lugar al que tenía en mente toda esta situación que vamos a leer a continuación. El pasaje aclara que todo lo que sucederá es porque Dios así lo quería, y fue Dios
quien dio órdenes para que en ese momento parecían ilógicas, pero que al final veremos la grandeza de la perfecta voluntad y decisión de Dios. Desde antes Dios había dejado en claro su autoridad y poder. ¿Quién era Dios para los judíos en ese momento, para los hebreos en ese momento? Era el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquel Abraham que junto con su esposa no podían concebir, pero que de él, dice la Biblia, ya había más de 2 millones de personas. Era el Dios que bendijo a José y que salvó de la hambruna al pueblo. El pueblo tenía que saber que era el Dios que había salvado a Moisés para ser líder de la nación. El mismo Dios de las 10 plagas que con una vara usada por Moisés paralizó a la nación más fuerte de aquel tiempo, el Dios que los estaba librando de la esclavitud. Hermanos, Dios realmente tiene la autoridad de que le demos la confianza en nuestras vidas. Los judíos tenían ese conocimiento, los hebreos tenían ese conocimiento de Dios, pero la pregunta es, ¿qué conocemos nosotros de Dios? Y mire, el Señor pudiera siempre hacer las cosas y decirnos por qué. Sabemos que no es así. Y de muchas cosas no tenemos entendimiento de por qué Dios las hace. Pero en otras el Señor a veces sí actúa y nos deja saber el porqué de sus propósitos, del sufrimiento y de la crisis. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que cualquiera que sea la decisión que tome en nuestra vida, Él a través de nuestro propio conocimiento y testimonio personal nos hace saber que tiene la autoridad de dirigirnos hacia donde Él quiera. Hacia donde Él quiera. Que Él tome la ruta que sabrá que es mejor. Y créame, hermano, que aunque esa ruta tenga sufrimiento, el destino será perfecto. Y será mejor que lo que nosotros pudiésemos decidir. El solo hecho de saber quién es nos debe dar confianza. Pero aparte también nos deja saber lo que hace, como lo que vamos a ver ahorita, y eso complementa totalmente nuestra fe. Porque mire lo que sucede a continuación. Esto es increíble. Versículo 2. Fíjese la orden de Dios al pueblo, o en este caso a Moisés para que dijera al pueblo: di a los hijos de Israel que den, ¿qué dice, hermanos? La vuelta. Porque cuando hay un inicio de la crisis, hermanos, siempre hay un giro inesperado, el cual no teníamos contemplado en nuestra vida. Este es el inicio de la crisis para los hebreos. ¿Por qué dar la vuelta? ¿A dónde iban los hebreos? A la tierra prometida, a lo que ellos habían escuchado por tantos cientos de años, que tienen un lugar preparado. Por fin habían salido de Egipto, iban camino para allá, pero Dios les dice: giren, regrésense. Muchas veces pensamos, hermanos, que el pueblo de Israel quedó encerrado porque tomaron una mala ruta, pero no es así. Si un día pudiésemos tener un mapa y explicar esa situación, la tierra de Gosén estaba al norte de Egipto, casi pegado al mar Mediterráneo. Tenían cruce libre para pasar Egipto, Arabia Saudita y llegar en menos de 7 días a la tierra prometida. Para allá iban. Pero Dios les dijo: regrésense. ¿Se imagina la escena? Literalmente, esa orden era: regresa y enciérrate. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, Dios estaba diciendo: tú solo ve y ponte entre la espada y la pared. Además, no era solo retroceder, sino dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y ¿qué? Acampen. O sea, regrésate y detente. ¿Por qué tiene tanta relevancia esto, hermanos? Hay 4 lugares que se mencionan en el versículo 2. No se tiene registro de ninguno de ellos hoy en día. Estaba viendo un video muy interesante de una persona que da una explicación de dónde cree que quedaron acampados el pueblo de Israel bajo esta orden de Dios. Y da datos muy interesantes geográficos de por qué ahí puede ser. Pero lo que sí podemos saber es en el original que estas palabras aparecen aquí, nombres que nosotros obviamente no usamos, lo que significan, para ver en dónde estaban ubicados y a dónde los estaba llevando Dios al pueblo.
El primer lugar es Pi-Hahirot. No sabemos dónde está, pero ese lugar, ¿sabe qué significa? Lugar de desfiladeros. Después, entre Migdol y Baal-Zephón. Migdol es una fortaleza, lo más seguro es que estuviera cerca de una ciudad fortificada o un lugar impenetrable a donde los judíos pudieran entrar. Y Baal-Zephón significa señor de Zephón, y muchos creen que está ubicado dentro de una gran montaña entre el Mar Rojo y lo que es el Mar Mediterráneo. Y aparte, por si esto fuera poco, ¿dónde está eso? Al final del versículo 2, junto al mar. Qué interesante esto. El pueblo iba feliz huyendo y Dios los regresa a un lugar totalmente encerrado con desfiladeros, montañas, fortalezas y el mar. Imagínese, hermano, la decisión de Moisés de frenar a todo el pueblo y hacerlo regresar a un lugar impenetrable naturalmente. Era una trampa natural totalmente para los hebreos. Pero ¿quién estaba tomando la decisión? Jehová Dios habló a Moisés. Lo que sí podemos, no sabemos dónde están esos lugares, pero lo que sí podemos saber con seguridad es que era un lugar donde los hebreos, hermanos, no querían estar y en donde no tenían planes de estar. Estaban huyendo y Dios los pone junto a un desfiladero, fortalezas, montañas y al mar. Una trampa totalmente. Pero mire lo que dice después del versículo 3. Dios aquí, en su misericordia, explica lo que está haciendo. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Mire, quiero compartirle 3 propósitos que Dios muestra en el inicio de esta crisis, porque apenas el inicio, todavía no llegamos a la crisis como tal, eso es más adelante. Primero, Dios quiere demostrar que todos en este mundo somos sus siervos, todos, y Dios nos usa a todos y cada uno conforme a sus planes. Faraón pensaba que él tenía la autoridad de su nación, de su tierra, y que era la persona más poderosa de aquel tiempo, pero Dios le hace saber, o nos hace saber a nosotros en este pasaje, que era un siervo más de Dios. Es muy interesante el juego de palabras que viene usando la Biblia, y después hasta en Romanos se vuelve a mencionar cómo Dios habla, la Biblia habla de que Dios endurece el corazón de Faraón. Creo que lo podemos explicar, hermanos, más de una manera activa como una manera pasiva, de cómo Dios aleja y quita su gracia de Faraón, y Faraón actúa con todos sus deseos sin ningún impedimento de parte de Dios en la muestra de su gracia, como lo ha tenido con nosotros. Así que cuando la Biblia habla de endurecer el corazón, es más que Dios lo estaba dejando a sus propios deseos pecaminosos, y que eso obviamente lo iba a llevar a tomar decisiones en contra del pueblo de Dios y Dios mismo, porque este hombre era un hombre, como veremos ahorita, orgulloso, soberbio, que pensaba que él podía tener el control de todas las personas y aún del pueblo de Dios. Después, hermanos, la Biblia habla del propósito máximo de todo lo que Dios siempre hace, que es la gloria a su nombre. Yo quiero preguntarle algo. ¿Realmente Dios necesita, hermanos, para que Él sea como tal glorioso? No, sabemos que no es así. Él por sí solo es lleno de gloria. Esa es una de sus perfecciones y características. Pero una cosa diferente es que la gente lo sepa. Así que Él usa la crisis para resaltar lo glorioso que es. Y qué bendición, hermanos, que podemos ser partícipes de sus planes. Y otro propósito que no aparece aquí, pero que está totalmente enseguidita del pasaje que estamos leyendo. Mire, capítulo 13, versículos 17 y 18. Mire lo que dice. 13, 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios:
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto. Hermanos, Dios sabía que el pueblo no estaba listo para la conquista. Bendito sea nuestro Dios, que Él tiene el panorama completo de la situación, y muchas veces nos hace darnos la media vuelta. Esas vueltas y esos cambios a nuestros planes que nos dirigen hacia otro lado, que parece ilógico, doloroso y frustrante, pero después podemos entender el porqué, hermanos. La nación tenía 400 años de esclavitud. No sabían pelear, no sabían usar armas, estaban desnutridos, estaban desorganizados. Cuando llegaran a la tierra de los gigantes de Canaán, ¿qué iba a pasar con ellos? Es más, nadie, si después conocemos la historia y aún dudaron, en ese momento hubiera sido imposible que conquistaran absolutamente algo. Porque Dios tiene el control de todo, hermanos, y muchas veces la crisis, el dolor y el sufrimiento es para nuestra propia protección. Así que el Señor los lleva a una trampa para que también vieran el poder que trae o que tiene el que tiene el volante en sus manos, para que sigamos confiando en Dios. Y mire, ahora sí vamos al momento clímax de esta crisis. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Durante la crisis puede haber detonantes que nos hagan querer tomar nuestro camino y no seguir los caminos de Dios y pensar que fuera de la voluntad de Dios podré encontrar paz, mejores soluciones. Pero hermanos, esto es un engaño del enemigo. Aunque obedecer a Dios siga pareciendo cada vez más complicado, es mejor estar ahí. Es mucho mejor, porque tenemos que ver el final de lo que Dios está haciendo. Tenemos que esperar. Y en este momento la cosa se estaba agrandando y agrandando y la crisis estaba haciendo máxima. Primero, la Biblia describe cómo Faraón se arrepintió de su decisión y en su corazón de orgullo dijo: no puede ser posible que yo deje de ir mi mano de obra gratis. Porque él construía lo que quería y no tenía que gastar en mano de obra. Los hebreos lo hacían de una manera inhumana. Aparte, dice la Biblia que tomó 600 carros escogidos, lo que se cree que era la guardia real. Estos carros eran, como se ha visto a lo mejor usted en las películas, ¿verdad?, jalados por caballos, con 2 ruedas solamente. Pero los de la realeza tenían un conductor y 2 guerreros especializados atrás. Los carros normales solamente eran un conductor y un guerrero. Además, salió con todos sus carros comunes. Llevó a todo su ejército, a la caballería, y iba a tambor batiente, el ejército más poderoso de aquel tiempo, en contra de 2 millones de personas, con niños, ancianos, mujeres, enfermos, desnutridos, sin saber pelear, encerrados junto a desfiladeros, montañas, fortalezas y el mar. Imagine la escena.
ibas contento saliendo de la esclavitud, de repente Moisés da una instrucción medio extraña, sigues a donde él va y estás encerrado en un lugar donde no puedes escapar. Y en el versículo 10, hermanos, imagina esto. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Dice Moisés, ¿qué onda? O sea, ¿para eso nos trajiste aquí? Ya íbamos bien, camino en el desierto, los carros no pueden andar, pero en este lugar preparaste. Yo creo hasta muchos pensaron que Moisés era un traidor en ese momento. Los estaba llevando totalmente de una manera atroz, ¿verdad? Hacia una trampa para que los mataran a todos los hebreos. Imagine, hermano, que usted va huyendo y se está encerrado ahí, alza su vista y ve al ejército a toda velocidad venir contra usted. Miren lo que dice el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo obviamente se desanimó. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Hay dos opciones. El mismo pasaje lo dice. La primera ya la leímos. Reaccionar como el pueblo en ese momento. Los judíos desde aquí empezaban a manifestar algo muy común en toda su historia en el desierto, que era desánimo y queja. Ponerte a quejar. La queja, hermanos, yo creo que es un virus peor del que estamos viviendo ahorita. Terrible. Nos desenfoca totalmente, hermanos, de lo que es correcto y necesario, y nos hace ver la vida sin la mirada que Dios quiere que tengamos. Así que empezó la gente a quejarse y podríamos pensar que era de cierta manera lógico, pero el asunto es que habría que creer en lo que Dios estaba haciendo. Pensaron que la vida sin Dios era mejor que con Dios, y la realidad es que nunca será así. En el mundo igual habrá dolor y sufrimiento. Estar lejos de Dios no le garantiza ausencia de problemas. El asunto está que si usted quiere pasar por la crisis, lo puede hacer solo o acompañado de Dios. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Porque mire lo que dice Moisés en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y la otra decisión que podemos tomar, hermanos, es seguir confiando en Dios. No nos frustremos por pensar que está mal tener miedo. Usted puede experimentarlo porque Dios puso ese tipo de sentimientos en nosotros, y nadie puede ser valiente si no tiene miedo primero. El miedo es el inicio de muy buenas cosas, de muy buenas decisiones delante de Dios. Sin embargo, el problema está cuando dejamos que el miedo domine y controle nuestra vida, que controle nuestras decisiones. Entonces eso toma el lugar de Dios y se vuelve pecaminoso. Moisés dio 3 recomendaciones: no temáis, o no te dejes controlar por el temor. Está firme, o sea, permanece en este camino recordando quién es el que dirige nuestra vida. Ya previamente Dios las crisis las había solucionado con José y con Abraham, y ahora lo iba a volver a hacer. Está firme, permanece, y si lo ha hecho con José, con Abraham y con Moisés, lo hará también con nosotros hoy, hermanos. Lo seguirá haciendo. Recuerde, Él nos ha dado testimonio de que tiene la autoridad de pedirnos la confianza para lo que Él hace. Y también, hermanos, tenemos que esperar con ansias el espectáculo del Señor en medio de la crisis. Usted ya se conoce la historia, pero usted cree que los judíos
en alguna de sus posibilidades creyeron lo que después sabemos que pasó. Esperemos, hermanos, que Dios haga su obra. Nos sorprenderá totalmente. Este es el punto clímax de la historia. Mire lo que dice el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo versículo. Pero aquí entra, hermanos, algo muy interesante en medio de las crisis. Porque las crisis, el dolor y el sufrimiento paralizan. A todos nos ha sucedido. Nos creemos imposibilitados de tomar decisiones y de poder avanzar, porque estamos totalmente llenos de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Y mire esta historia, es tremenda esta plática que tiene Dios con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar. ¿Cómo dice? En seco. Y aquí, hermanos, es donde se tiene que ver realmente la confianza que tenemos en Dios, porque en medio de la crisis tenemos que seguir obedeciéndolo. Pongámonos en los pies de estos hombres, sobre todo de Moisés. Los hombres piadosos, lo primero que hacen en medio de la crisis es orar. Ahora, la Biblia y Dios no están diciendo que lo que Moisés estaba haciendo estaba mal. Claro que no. Sabemos la importancia de la oración. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que ya no era momento de orar, sino que era momento de demostrar que su oración realmente era sincera y que obedeciera a Dios. Y ese momento fue crítico porque Moisés, teniendo al pueblo de Egipto persiguiéndolos, el mar enfrente, los desfiladeros y las montañas a los lados, tuvo que convencer a la gente de que se pararan y marcharan directo al mar. Una locura. ¿Pero de quién era la orden? De Dios. En esos tiempos, hermanos, tenemos que seguir obedeciendo al Señor. Este versículo, hermanos, para mí es impresionante. Dios le está diciendo a Moisés: lleva a la gente frente al mar. Estando ahí, alza la vara que te di como señal de mi poder, y haz que el mar se divida, y por ahí será el fin de la crisis de la cual ahorita están. Hermanos, si no estás frente al mar de la crisis, no puedes ver el poder de Dios abriéndolo. Pero Moisés era un hombre de Dios. Se plantó frente al mar. Si usted hubiera sido parte del pueblo, hermano, ¿qué hubiera hecho? A veces parece una locura, hermano, servir al Señor, obedecerle. Pero en ese momento es cuando veremos los mares abiertos y su bendición llegando a nosotros. Y de aquí en adelante, todo es el espectáculo de Dios. Todo. No lo vamos a leer, se lo voy a mencionar, usted lo puede leer. Del versículo 19 al 20, Dios demostró que es digno de confianza. Porque cuando el pueblo obedeció y empezó a marchar al mar, hermanos, el ángel de Jehová, creo yo que Cristo mismo se puso frente al pueblo y los empezó a guiar. Una columna que parecía como una nube se puso detrás de ellos y nunca permitió que los egipcios llegaran hacia los judíos. Esa columna oscurecía el camino de los egipcios, pero del otro lado iluminaba el camino de los judíos, de los hebreos.
En el versículo 21 y 22 llega el momento de lo que para mí es el milagro más impresionante de todo el Antiguo Testamento. Se lo digo de manera personal. Si me pudiera dar el Señor oportunidad de poder presenciar como si fuera una película sus milagros que hizo en la Biblia, yo no quisiera perderme este. El mar se dividió. Un fuerte viento de oriente, dice la Biblia, llegó, dividió el mar quedó dividido toda la noche. Cruzaron en seco y las aguas se quedaron divididas. Y del versículo 23 al 27, entre las 2 y 6 de la mañana, ya que casi 2 millones de personas estaban a salvo y de toda la noche haber caminado sobre el mar, sucedió el juicio para los egipcios. Y la Biblia es clara y menciona cómo cuando estaban en medio sus carros se empezaron a deshacer, a atrofiar de una manera milagrosa, para que quedaran exactamente en medio del mar con las 2 paredes de agua a los lados, porque Dios quería que los egipcios se quedaran contemplando su propio poder y que ese mismo poder iba a ser que los iba a destruir, pero se confiaban en él, era el poder que los iba a salvar. Así que Faraón y su ejército quedaron en medio del mar frente a las 2 paredes de agua para que recordaran quién tiene el control. Yo no sé si ese fue un momento también de misericordia y gente pudo creer, pero lo que sí es que hubo juicio. Cayó el mar y dice la Biblia en el versículo 28 que no quedó ni uno de ellos. Concluyo con esto. ¿Cuál es el resultado de la crisis? Ya vimos que Dios tiene control en el inicio, lo que demanda de nosotros. Como cuando le obedecemos solamente seremos expectantes de su poder. Pero mire lo que dice versículo 29 al 31. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y otra vez Moisés, cuando está escribiendo esta historia, no duda en darle crédito al que realmente lo tenía. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Mire qué interesante. En el versículo 1 y 2 los pone en la encrucijada, pero al final del versículo es Dios mismo el que los salva. De mano de los egipcios, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Temor y fe es lo que hace la crisis en nosotros. Y cuando llegue la siguiente, estaremos listos para enfrentarla. ¿Alguna vez Dios no ha cumplido su palabra? No, hermanos. Y créame, con usted y conmigo tampoco lo dejará de hacer. En medio de la crisis es momento de tomar nuestra fe, nuestra confianza, hacer lo que Dios me pida hacer y esperar el espectáculo, hermanos, de Dios para ver cómo protege a sus hijos y nos libra de esas situaciones. Les invito a que cierren sus ojos, por favor. Señor y Dios Todopoderoso, ¿cómo agradecer, Señor, que tú hayas preservado tu palabra hasta el día de hoy para que sea nuestra herramienta más grande, nuestro bálsamo, Señor, más tierno, nuestra arma más poderosa.
Son demasiadas, muchas las historias, Señor, que tú dejas en tu palabra, que después Pablo dice que son para nuestro ejemplo. Señor, de alguna manera creemos que esto apenas comienza, pero así como tú al pueblo de Israel lo hiciste dar un giro inesperado, y posiblemente ahora sí lo sentimos todos, que no esperábamos esta situación. Y si aún falta que se ponga más difícil, no queremos alejarnos de ti porque estamos expectantes a que veamos, Señor, tu provisión, tu protección y tu poder en nuestras vidas. Da fe a tu iglesia, Señor. Que las naciones y los que no te conocen volteen a ver al Dios que tiene todo el control y que prefieran estar de este lado, en crisis pero contigo, a en crisis pero solos y sin el Dios del universo. Confiamos en ti y en tus promesas, Señor, y te glorificamos. De todo te glorificamos, porque no importa lo que pase, nuestra seguridad eterna, Señor, nada nos la puede quitar. Y aunque este mundo, Señor, nos traiga desavenencias y dolor y tristeza, tu palabra dice que eso será por un poco de tiempo y que no se comparará con la eternidad, Señor, en tu presencia y en tu gloria. Te amamos, Padre, y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición que podamos estudiar la palabra de Dios de manera atípica, como estamos acostumbrados a hacerlo, pero poder hacerlo así, estudiando, profundizando, viendo lo que el Señor nos muestra en su bendita palabra. Yo le agradezco al Señor eso, que nos permite todavía esa bendición. Y lo digo porque en este momento hay lugares en el mundo que hacer algo como esto está prohibido. Hay iglesias que no pueden hacer esto, que realmente buscan estrategias, formas para estudiar la palabra de Dios diferentes a las que nosotros tenemos ahorita. Y yo le animo, querido hermano, que puede estar aquí, que puede estar viendo las transmisiones, a que sigamos disfrutando de esto, sigamos anhelando el estudio de la palabra de Dios y compartiendo. Es una de las ventajas de que podamos hacer las transmisiones vía Facebook. Los videos se quedan grabados ahí en la página, y si usted no puede atender a ellos en la transmisión en vivo, lo puede hacer después. Le invitamos a que lo haga, por favor. Y quiero pedirles a todos los que estamos viendo esta transmisión, este video, que sigamos orando por todo lo que estamos viviendo. El pastor Beto mencionaba varias veces, y es cierto, no sabemos cuánto dure todo esto, no sabemos qué tantas implicaciones todavía pueda traer. Lo que sí sabemos es que Dios controla absolutamente todo. Y sigamos, por favor, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría que nos hace falta para cada cosa que tengamos que decidir. Les animamos también a seguir las transmisiones que hemos estado ya transmitiendo, valga la redundancia, y las que todavía vamos a hacer con el favor de Dios en esta semana, es decir, los devocionales de lunes a viernes a las 8 de la noche, las clases para los niños martes y jueves a las 10 de la mañana, las dinámicas de oración que estamos desarrollando y estamos tratando de animarles para poder pasar ese tiempo de oración. Agradecemos a los que lo hicieron con la dinámica que tuvimos el día de ayer por la mañana. Estas dinámicas van a ser los miércoles después del devocional de las 8 de la noche, aproximadamente a las 8:30, y los sábados en la mañana estaremos poniendo cuáles son las dinámicas que vamos a estar siguiendo en cuanto a la oración. Y también agradecer, y quisiera ahorita nada más, después de dar estos anuncios, orar, agradecer a todos aquellos que hemos podido seguir con la fidelidad a nuestro Dios al traer los diezmos, las ofrendas. Algunos lo han hecho aprovechando que el templo está abierto, han venido a traer su sobre, algunos me han hablado para que pudiéramos checar que estuviera abierto el templo y pudieran depositar su sobre. Otros más lo han hecho a través de transferencias, lo han hecho a través de depósitos directamente en el banco. Si alguien necesita información de la cuenta, con toda confianza puede solicitarla al pastor Beto, a su servidor, se la hacemos llegar. Recuerde que la iglesia, con la ayuda del Señor, tiene que continuar, y para esto es muy necesario y es muy útil la ofrenda, el diezmo, y sobre todo yo hago mucho énfasis en eso, la promesa de fe, lo que enviamos a los misioneros, que el Señor nos permita seguir siendo de bendición para ellos. Vamos a finalizar este tiempo
haciendo una oración. Voy a aprovechar para orar por los diezmos y por las ofrendas y para concluir oficialmente y formalmente con este primer culto de domingo virtual, si se puede decir así, que hemos tenido. Y de todo corazón, de verdad, de todo corazón les decimos a los hermanos del TVB que les amamos, que oramos por ustedes y que confiamos en que el Señor seguirá cumpliendo sus planes. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, volvemos a tu presencia por medio de la oración. Primeramente, Señor, gozando y disfrutando de esta bendición que nos das de orar a ti en cualquier lugar, en cualquier momento, y tener la certeza de que tenemos entrada a tu presencia, Señor. Y siempre resaltamos esto, no por nuestros méritos, no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y ante eso, Señor, y gozando de esta bendición y de esta libertad que nos das, queremos, por último, Señor, en este servicio, poner en tus manos los diezmos, las ofrendas, la promesa de fe y todos los recursos que el TVB, esta iglesia, Señor, de las diferentes maneras en que lo podemos hacer, estamos trayendo, Señor, a la iglesia. Rogamos, Padre Santo, que esos recursos sean usados siempre con sabiduría, sean utilizados para los fines que tienen, Señor. Y especialmente, Padre, rogamos por los misioneros que en todo el mundo, Señor, aquellos que podemos apoyar, están allá, Señor, realizando la labor de compartir de Jesucristo. Permite, Señor, que esta iglesia siga siendo de bendición para la obra misionera. Permite, Señor, que esta iglesia pueda hacer más para la obra misionera, Señor. Y por eso pedimos por la promesa de fe, por esos recursos, Señor. Te agradecemos tu fidelidad, te agradecemos, Señor, tu misericordia, te agradecemos tu gracia, que siempre la manifiestas en nuestras vidas, Señor. Y también, Padre, queremos dejar en tus manos esta semana que estamos iniciando. Pedimos por cada actividad que hemos planeado, Señor, los pastores, para continuar con el crecimiento espiritual propio, Señor, de los hermanos de la iglesia y también con la ventaja que tenemos ahora, tratar de compartir de tu palabra, Señor, aún con otros que tal vez nunca han estado presencialmente aquí en el templo, pero que a final de cuentas pueden, Señor, ver esos videos y entrar en contacto, Señor, con la obra y con el ministerio del TVB. Por favor, Padre, sigue atendiendo a las peticiones especiales y necesidades especiales que orábamos por ellas hace un rato. Seguimos clamando a ti, Señor, por tu paz, tu consuelo y tu descanso, Señor, en la familia Pérez Chico. Seguimos rogándote por la salud de la hermana Andy, por esa cirugía que ella necesita. Es necesaria esa cirugía. Pedimos, Padre, que tú permitas que se pueda realizar. Pedimos, Señor, por cada hermano de la iglesia adulto mayor, que, como se ha mencionado por las autoridades, por las cuestiones médicas, pueden ser de las personas, de los grupos de personas más vulnerables. Rogamos, Señor, por ellos, que tú les guardes, les protejas, les ayudes, les sigas supliendo sus necesidades. Rogamos, Señor, por los niños de la iglesia, desde el más pequeño, Señor, por cuidado también de tu parte, Señor. Rogamos por los matrimonios de la iglesia, rogamos por los jóvenes de la iglesia, rogamos por las hermanas que tal vez ya no tienen a su esposo o no tienen esposo en este momento, Señor. Rogamos por los hermanos que pudieran estar en una condición similar. En todos y con todos, Señor, que tú sigas cumpliendo tus planes. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, gracias por este servicio. Permítenos, si está en tus planes, continuar con todas las actividades planeadas y que sean en primer lugar para tu honra y tu gloria, que sean para la edificación de nuestras vidas, que sean también, Señor, para que más personas, por la obra del TVB, puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te lo ruego, Señor, te agradezco todo y nos quedamos en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Con esto despedimos oficialmente lo que es esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguirnos y a los que pudieron estar aquí, gracias por su presencia.